Muy atentos al lío que se ha montado en Telecinco tras ese tenso encontronazo que protagonizaron la noche del pasado lunes Olga Moreno y Jorge Javier Vázquez. Imagino que ya estaréis al tanto de todo lo sucedido porque no se ha hablado de otra cosa en las últimas horas. Olga aparecía por primera vez en el plató tras su expulsión en Supervivientes All Stars, expulsión por otra parte muy polémica y que ya hemos venido comentando en vídeos anteriores. El caso es que en ese plató le esperaba Jorge Javier Vázquez, un Jorge Javier que recordemos que aparte de todo lo que arrastra desde hace 3 años, llegó a pedir de manera velada en un vídeo con Rocío Carrasco su expulsión del concurso, algo de lo más inaudito, teniendo en cuenta que se trata del presentador del formato y que se le supone cierta imparcialidad que no tuvo en este caso, eso es obvio. Bueno, pues el caso es que como ya sabréis, Olga y Jorge Javier tuvieron alguna que otra enganchada. Quedó bastante claro que el presentador de Badalona desde el primer momento estaba buscando las cosquillas a Olga y parece ser que esta actitud que podríamos calificar como provocadora y que además contó con el beneplácito de la organización del reality, porque tampoco hicieron nada para impedirlo, pues como digo, parece ser que todo esto no habría sentado nada bien en la cúpula de Mediaset. Y esto último, esa información, ¿de dónde sale y quién lo ha desvelado? Bueno, pues esto lo habría contado Diego Arrabal en su canal de YouTube. Así que si queréis conocer lo sucedido más en detalle, ya sabéis por dónde lo podéis encontrar. Aquí vamos a pasar más por encima de ello. En resumidas cuentas, lo sustancial del asunto es que la cúpula de Mediaset no estarían nada contentos con lo sucedido entre Jorge Javier y Olga e incluso habrían dado un toque de atención al presentador. Ya sabéis que Jorge Javier, antes de que empezase esta edición de Supervivientes, llevaba unos meses mucho más tranquilito, que no se metía en ningún charco e incluso parecía que desde la cadena, debido también a las buenas audiencias que estaba cosechando Supervivientes, pues la habían premiado, dándole varios programas para la próxima temporada, estaba recuperando el protagonismo que había perdido en Telecinco, pero claro, el punto de inflexión lo ha marcado ese vídeo que protagonizaba con Rocío Carrasco que tantísima polémica ha generado, y luego ya pues la gota que ha colmado el vaso ha sido lo de Olga el pasado lunes. ¿Cuál es el problema que hay con Jorge Javier? Pues que se están dando cuenta de que este señor es imposible tenerle controlado. Como digo, parecía que habían conseguido meterle un poco en vereda, incluso llegamos a ver cómo se da un abrazo con Rosa Benito, pero al final el viejo Jorge Javier de siempre, el que tiene un ego desmesurado y se cree por encima del bien y del mal, ha vuelto a salir, ha vuelto a las andadas, y eso es algo que evidentemente genera preocupación en la cadena porque no quieren saber absolutamente nada de todas estas historias relacionadas con el docudrama que tuvieron lugar hace 3 años y que sabemos que acabaron provocando el hundimiento de las audiencias de Telecinco, un hundimiento del que por otra parte todavía no se han terminado de recuperar. Y ahora que parecía que empezaban a levantar un poco cabeza, pues esta nueva pataleta de Jorge Javier podría decirse que ha llegado en el momento más inoportuno. Es verdad que sí, que en Telecinco han querido contar con Olga para esta edición de Supervivientes All Star, con todo lo que ello conlleva, que incluso hemos visto como alguna concursante como Sofía Sueskun le ha tirado algún dardo relacionado con el tema, pero sin mencionar nunca ese nombre que está prácticamente prohibido mencionar en esa cadena, que no es otro que el de Rocío Carrasco. La cosa es que en Mediaset tienen auténtico pavor al gafe fucsia. Es que simplemente ha sido ver un vídeo de su presentador estrella apareciendo junto a esta señora, encima como decíamos antes, pidiendo la expulsión de Olga, y como podéis imaginar, a la cúpula les ha entrado los 7 males. Les ha costado mucho tiempo empezar a salir del bache para que ahora llegue Jorge Javier, con sus historias, con sus guerras y con sus inquinas que no dejan de ser personales, y ahora él les vaya a echar todo el trabajo por tierra. La situación, vuelvo a insistir, es muy evidente. En Telecinco no quieren tener absolutamente nada que ver con Rocito, y no es para menos. Recordemos que ya ha pasado más de un año desde la cancelación de Sálvame, otra decisión, otro movimiento que también supuso un antes y un después, y vamos a recordar a continuación cómo en aquel momento, ya desde dentro del propio programa, para que veáis que esto es algo que no nos estamos inventando, pues ellos mismos lo reconocían. Ellos mismos llegaron a admitir que el gafe fucsia les había pasado factura, que ese era realmente el principal motivo por el que se había encargado Sálvame, y de ahí precisamente que estas últimas historias de Jorge Javier no estén haciendo ninguna gracia. Bueno, pues el caso es que fruto de toda esta circunstancia, hay trabajadores de la fábrica de la tele que ya no se muerden la lengua y que están denunciando las cosas tal y como son. Y ya no dudan en denunciar lo que por otra parte todo el mundo ha visto claramente desde fuera. Señalan a Rocío Carrasco como la gran culpable de toda esta debacle. Así se nos cuenta en esta noticia del portal Informalia, que dice lo siguiente: Rocío Carrasco, señalada como culpable del cerrojazo de Sálvame.
Nos ha destrozado. Es lo que les dice esta fuente Informalia, yo creo que con buen criterio. Yo creo que los datos están ahí y son irrebatibles y ayer mismo lo comentábamos. Mientras en la fábrica de la tele atribuyen todo lo sucedido a una maniobra política y no sé qué teorías de la conspiración, la realidad es que los datos son demoledores. Este programa, en cuestión de 2 años, curiosamente antes de emitirse esa docuserie, desde entonces ha perdido más de la mitad de su audiencia, y todo esto, sumándolo además al descrédito que han generado para la marca de Mediaset, decidme si eso no es un motivo de peso para cancelar este programa. Bueno, pues el caso es que como todos sabemos, con Rocío Carrasco y su docuserie empezó todo, y los que curran de verdad dentro de la fábrica de la tele, que tontos no son y que de verdad van a sufrir las consecuencias de todo esto, pues así lo denuncian ya sin pelos en la lengua. Rocío Carrasco es el nombre propio de uno de los grandes errores de la fábrica de la tele. Su presencia durante los casi 30 episodios de su docudrama por entregas polarizó tanto la cadena que fue vetada por los nuevos responsables de la cadena. La exagerada presencia de la hija de Rocío Jurado en el universo Sálvame se considera en círculos de Mediaset como uno de los antecedentes claros del final de Sálvame. Durante años fue atacada por el programa que contaba en su elenco de colaboradores con su exmarido, Antonio David Flores. Después de años atacándola y machacándola desde Sálvame, la mujer de Fidel Albiac se convirtió en aliada de la productora para hacer un docudrama por capítulos a cambio de una astronómica cifra económica. Se ha publicado que 2 millones de euros. Vosotros fijaros si esto es verdad, y mientras tanto, los currantes de la fábrica de la tele que van a ser despedidos ni siquiera les quieren pagar la totalidad de su indemnización. Eso fue el principio del fin, afirma un trabajador de la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Y tanto que lo fue, y quien diga que no, pues no hay más ciego que el que no quiere ver. Según ha podido saber Informalia, no es el único que maldice la hora en que todo empezó a torcerse para los empleados de la fábrica de la tele, la mitad de los cuales se enfrenta probablemente a un ERE, hablamos de unas 150 personas. En ese círculo laboral se responsabiliza a Rocíito de que vayan a quedarse en la calle, nos ha destrozado, nos repite un futuro damnificado. Tras unos datos iniciales de audiencia espectaculares, desde las primeras semanas de la segunda temporada del documental, se empezó a percibir que estaba perjudicando a los programas de la fábrica y que su politización era algo que le terminaría pasando factura a la cadena. Sin embargo, en lugar de rebajar el tono, todos siguieron exprimiendo su drama y forzando la máquina, argumenta un trabajador de la productora. Pasó lo mismo con Carlota Corredera, desde el primer minuto se vio que eso le estaba perjudicando. De hecho, o la fábrica o Mediaset decidieron que Jorge Javier desapareciera del formato para no cargarse al presentador estrella de la cadena. Pero Rocío utilizó a Carlota Corredera, que se prestó como abanderada de su causa, y tras un breve regreso para hacer aquel programa del rey Juan Carlos y sus presuntos hijos bastardos y alguno más, no ha vuelto a presentar un programa. La ha dejado marcada y sin trabajo, ha pasado de ganar un auténtico pastizal a quedarse en el paro. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir al paro por su culpa, dice este trabajador. Así, el 23 de junio será el último programa de Sálvame. Ellos ya han iniciado una cuenta atrás y fiel a su manera de ser van a morir matando. Desde que se anunciara en Informalia que Telecinco había decidido cargarse el programa, no han parado de reírse de la cadena y del programa de Ana Rosa. Estos días son más Sálvame que nunca, algo que no debían haber dejado de ser. Rocío Carrasco les había abducido y o no lo vieron o no quisieron verlo, o no les interesó verlo. No supieron frenarlo a tiempo, pues la primera parte era suficiente, pero Rocío Carrasco quería más y ellos se lo dieron, lo que les ha supuesto la peor de las consecuencias, nos indican. Ahora, en esa versión canalla de sus orígenes, que no caciquil de su última época, Sálvame está mejorando su audiencia. Estos días está siendo un programa entretenido y no excluyente. Aún así, están haciendo oídos sordos al código ético que habla de no atacar a programas de la cadena, entre otras cosas. Este jueves, por ejemplo, hicieron el Sálvame Algodón de Azúcar una auténtica burla al programa de Ana Rosa, parodiando el club social del programa de las mañanas de Telecinco, arrancando el programa sentados en un sofá similar y diciendo que iban a hacer una actualidad amable, un magazín blanco y para todos los públicos, tildándolo de aburrido. Queda un mes para que sigan ofreciendo batalla, y conociéndoles todavía les queda dar más de un motivo para que la nueva dirección de Telecinco se plantee enviar a todo el equipo del programa a su casa antes de lo previsto. Bueno, pues efectivamente yo creo que también muy cierto esto último que se expone. Ahora que saben que tienen los días contados porque les van a cancelar, en Sálvame tratan de ir de graciosos, pero lo cierto es que ya es demasiado tarde y que precisamente han sido ellos los que han cavado su propia tumba habiéndose convertido en el programa de la crispación y el discurso único. Y como bien se señala también, pues precisamente el detonante de todo eso fue la docuserie de Rocío Carrasco, porque por mucho que ahora traten de desviar la atención y contarnos historias y peliculitas que si maniobra de la derecha mediática para derribar al gobierno de Pedro Sánchez, que ya ves tú que ahora resulta que cargarse Sálvame piensan algunos que va a tener influencia en las próximas elecciones. ¿Cómo están las cabezas? Pero el caso es que todo esto, toda esta cortina de humo, toda esta maniobra de distracción, o por lo menos este intento de todo esto,
no puede desviarnos de la gran obviedad de todo este asunto, que es lo que hemos visto todos, que son ellos mismos los que han ido directos al precipicio.